designación de Uruguay como sede del partido inaugural del Mundial 2030 comenzó a generar repercusiones en distintos ámbitos. El gobierno celebró la iniciativa como un logro, al tiempo que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol afirmó que Montevideo se transformará en la ciudad del fútbol mundial durante 30 días. Desde la Intendencia de Montevideo, en tanto, se valoró como positivo el anuncio, pero también se deslizaron algunas críticas. Silvia Pérez, secretaria de Educación Física, Deportes y Recreación de la comuna, explicó que el grueso de las inversiones que exige la FIFA deben ser asumidas por la Intendencia y que el presidente de la Conmebol había expresado una alta probabilidad de que todo el torneo se disputara en el continente. Hola, hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos, ya que estamos con una nueva edición de MBD Noticias. 22 grados será la temperatura máxima para hoy, 20 la actual, y ya vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras de Antel TV, también del CGM, @IMTránsito, @MBTransporte. Aprovechamos a esta hora para comentarles algunos aportes que nos hace el CGM. Estará cortado Charrúa, Entrega, Botio y Magallanes hasta las 6 de la tarde por tareas de llenado de hormigón. También General Timoteo Aparicio entre el 20 de febrero y Támesis, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de UTE. Y María Espínola y Caramurú y María Espínola y Rivera, cortado de 15 a 20 horas por una filmación en esa zona. Hay mucha información para compartir en este jueves. Estos son nuestros titulares. El PIT-CNT comenzará este mes con barriadas como parte de su campaña de recolección de firmas para convocar a un plebiscito por seguridad social. El objetivo de la Central de Trabajadores es juntar unas 500.000 firmas. La justicia formalizó la investigación contra 9 militares por la represión contra los habitantes de la localidad de San Javier durante la dictadura. La magistrada rechazó la imputación de Dardo Morales, uno de los militares involucrados en la muerte del médico Vladimir Roslik. El ex fiscal de Corte Jorge Díaz consideró que la propuesta de prohibir a los fiscales ejercer como abogados tras abandonar la fiscalía es inconstitucional y que responde a la incapacidad del gobierno para designar a su sustituto en el cargo. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, presentado por la diputada Cristina Lustenberg. La iniciativa busca consolidar una política de Estado en la materia. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, explicó que Montevideo se convertirá en la capital mundial del fútbol en 2030, no solo porque se jugará el partido inaugural del campeonato, sino también porque durante los 30 días previos se van a desarrollar diversas actividades y espectáculos para conmemorar los 100 años del primer torneo global organizado por la FIFA. Hay toda una previa en Montevideo, que fue la ciudad sede en 1930, donde van a haber una serie de actividades que van a homenajear los 100 años. Y va a ser por un periodo de 30 días. O sea, durante 30 días Montevideo va a ser la capital del fútbol del mundo, y los acontecimientos de celebración de los campeonatos mundiales con independencia de la FIFA, que se comenzaron a celebrar en 1930, se va a producir en Montevideo. Bien. Esa es la real situación. En entrevista con Sport 890, Alonso destacó que a pesar de que el torneo completo no se jugará en Sudamérica como era el objetivo inicial, lo conseguido es un logro. No teníamos una perspectiva real de obtener los votos, y el resultado final seguramente hubiese sido 0. Ahora, en cambio, nosotros tenemos las celebraciones, los partidos inaugurales, el foco del mundo aquí, y por otra parte las clasificaciones ya consagradas a la Copa del Mundo. Creo que, mirado de esa perspectiva, para Sudamérica ha sido un logro.
Bueno, y hay más repercusiones a propósito de este tema, porque la directora de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, Silvia Pérez, valoró como positivo que el partido inaugural del Mundial 2030 se juegue aquí en la capital, pero lamentó que no se pueda desarrollar todo el campeonato en el país y aclaró que las inversiones que exigen la FIFA las tendrá que asumir la comuna. La opinión de la Intendencia de Montevideo es que es bueno que se juegue el partido inaugural aquí, que pone a la ciudad en los primeros lugares del mundo, ¿no? Va a estar todo el mundo mirando para Montevideo, que lo coloca en un lugar importante y eso es bueno, que también van a quedar refacciones que se van a tener que hacer en el estadio y en algún otro lugar y que eso también va a ser bueno para la ciudad. Y también se recuerda a Tabaré Vázquez, que fue el que tuvo esta idea, que se reunió con Blatter hace ya muchos años, aunque la idea de Tabaré era que el Mundial se jugara en Uruguay. En aquel momento parecía como que era posible y después todo se fue desvirtuando con el correr de los años. Pérez recordó que en agosto, durante un desayuno organizado por Búsqueda, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le dijo que las posibilidades de que el Mundial fuese en Sudamérica eran altas. Estaban Bauzá, Alonso, Domínguez hablando sobre el 2030 y yo después le pregunté a Domínguez qué posibilidad real creía él que había, cuál era el porcentaje real de que se jugara por acá el Campeonato Mundial del 30 y me dijo 60-65%. No sé dónde quedó eso. Por otro lado, dijo que todavía no se conoce el detalle de las obras que exigirá la FIFA en el estadio y su entorno, pero aclaró que corren por cuenta de la ciudad y no de la FIFA. Es muy pronto para saber todo eso, pero es la ciudad la que corre con los gastos de arreglar el estadio que se va a tener que arreglar para esa final, ¿no? Ya Montevideo demostró que puede albergar una cosa importante como fue la final de la Libertadores, la final de la Sudamericana, pero el estadio se maquilló un poco para esa instancia, el estadio va a haber que arreglarlo y eso lo paga la ciudad sede, la gente cree que lo paga la FIFA. Pero ¿qué pasa? Entonces, mundial raro, ¿no? Se arranca acá y se va a terminar jugando en Europa. Venimos a temas locales. El PIT-CNT anunció que este mes van a comenzar las barriadas en procura de alcanzar las firmas para convocar un plebiscito sobre la seguridad social. El presidente de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala, quien fue además el primero en firmar la papeleta con la plataforma, dijo que el objetivo central, como había adelantado aquí en la primera edición de MBD Noticias, es alcanzar las 500.000 firmas. Estamos en el día de hoy instalando la Comisión Nacional hacia el plebiscito bajo la consigna Afirmá tus derechos, en una campaña que está inscripta, digamos, en la defensa de los derechos básicos de la población. El objetivo es entregar por encima de 500.000 firmas en los plazos que están constitucionalmente establecidos. Y bueno, es un gusto para nosotros iniciar esta campaña, que en primer lugar va a tener una etapa de diálogo social, de trabajo con los propios trabajadores organizados y los propios miembros de las organizaciones sociales que pertenecen, digamos, a este objetivo. Luego, naturalmente, ya en la segunda quincena de este mes comenzaremos las barriadas, los diálogos con la población, habrán actividades en el transcurso del verano y una aceleración, un remate final en los meses de marzo-abril, con lo cual contamos que se va a llegar al objetivo de entregar las firmas necesarias. Y hay más detalles sobre este tema que llegan desde exteriores en el móvil de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen mediodía, adelante. Josema, buen mediodía, exactamente. Estamos aquí en la sede del PIT-CNT, donde transcurrió esta conferencia de prensa a partir de las 12:15 del mediodía. Escuchábamos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunciando que hoy comenzaba la recolección de firmas. Después vimos cómo era la suya la primera que se incluía en las papeletas que se mostraron hoy aquí también y que empiezan a circular. Y es un día histórico porque de alguna manera, si bien la polémica podrá seguir, pero la deja atrás a nivel de lo que puede ser la interna del PIT-CNT, y ahora la central sale a buscar las firmas convocando a toda la ciudadanía. Alguien que siguió de cerca todo este proceso, incluyendo cuando se votó en la mesa representativa del PIT-CNT este plebiscito, es Natalie Barbé. Ella es delegada de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social en la mesa representativa. Y brevemente al principio, Natalie, un día histórico también para el sindicato de ustedes con el logro que significa.
Exacto, porque ahora ya pasamos a la mejor etapa, que es empezar a recolectar las firmas y bueno, llegar a la cantidad de las 270.000 que se pide o más, porque la idea, por las intenciones que se ven en la población, es que vamos a superar ampliamente el porcentaje para poder abrir este campo a que sea la población quien decida luego en este plebiscito cuando vaya a votar el 27 de octubre. Desde el lado del oficialismo ya se ven algunas pautas de lo que será la contracampaña, en todo caso, alertando de que se iban a confiscar los bienes de las cuentas individuales de aquellas personas cuando cambie eventualmente el régimen si sale el plebiscito. ¿Qué se está contestando a esto? Sí, en realidad, en un principio hay que estar atento bien a lo que dice la papeleta, porque se establece la misma herramienta que en este momento está utilizando con la desaparición del artículo 8, que era un beneficio que tenían los afiliados a las AFAP, que queda eliminado con esta nueva ley 20.130. El Ministerio de Economía y Finanzas sacó públicamente a la prensa de que recomendó la utilización del fideicomiso para volver justamente los fondos de estos entre personas entre 40 y 49 años que se ven afectados por este cambio hacia nuevamente el BPS. O sea, es el mismo recurso que nosotros pusimos en la papeleta, que justamente fue altamente cuestionado, cuando es el mismo recurso que usa hoy el gobierno para justamente poder solventar lo que nosotros llamamos un error, porque le están quitando un beneficio a personas que ya tienen 27 años de aporte seguramente en la SAFAP, bueno, pero a través de generar ese fideicomiso, que es una garantía de que esos capitales vuelven al Banco de Previsión Social y solamente pueden ser ejecutados por el Banco de Previsión Social, que sabemos que no es autónomo, es un ente autónomo, pero que se define por directores mayoritariamente políticos, o sea que el próximo gobierno va a ser quien va a poder administrar para sistemas previsionales y no para cualquier otra iniciativa los capitales justamente de los jubilados y pensionistas, asegurando también que al jubilarse por el Banco de Previsión Social no tengan descuentos de comisiones por la SAFAP, ni de seguros de vida, ni se les haga una tasa de probabilidad de vida hasta los 100 años, o sea que tenga una jubilación mucho más amplia, con un aporte 100% del Estado y la garantía también del Estado al momento de jubilarse. Esto que hablábamos en definitiva tiene que ver con la SAFAP, con el fin de lucro que se quiere eliminar a través del plebiscito. Hay otro punto bien importante que es la fijación de la edad de retiro básica a partir de los 60 años, lo cual genera incertidumbre y dudas en varios sectores de la sociedad más allá del oficialismo. ¿Cómo van a defender ese punto, Natalí? Sí, en realidad es un punto necesario ponerlo en la Constitución, porque vivimos en un país que ya reconoce las leyes que a los mayores de 50 les es muy difícil conseguir empleo. Lo dice el subsidio por desempleo, si vos tenés menos de 50 te cubre 6 meses, te ampara 6 meses, pero si tenés más de 50 te ampara 1 año por la dificultad justamente. El INE marcó en el último censo también una tasa de empleo entre los 40 y 60 años de un 89% y luego baja de los 60 en adelante a un 19%. O sea que en nuestro país trabajar después de los 60 es muy dificultoso. Lo que están diciendo es que dejándolo en la Constitución no se podría el día de mañana cambiar. No es así, porque ya la ley anterior, antes de esta reforma, daba que si tú cumplías con 60 años y 30 de edad con el causal jubilatorio, se te incentivaba a seguir trabajando pagándote un 3% más hasta los 35 años de aporte y luego un 0,5% de ahí en adelante. Si el día de mañana el gobierno ve necesario cambiar los 60 años, tiene dos posibilidades. Una, hacerlo por ley incentivando a que se siga trabajando a quienes quieran y tengan trabajo, y otra, si no, consultando al pueblo, porque no hay que olvidarse que esto no es una reforma que va a realizar TCS o va a realizar el PIT-CNT. Nosotros estamos informando y abriendo la cancha a que el pueblo pueda definir bajo democracia directa con la herramienta tan importante que es el plebiscito. Si el día de mañana un gobierno ve necesario que se aumente la edad jubilatoria, va a tener que explicar a la población y consultarla si está de acuerdo con ese aumento de la edad. Clarito, entonces, dos de los puntos, Josema, que tiene esta convocatoria plebiscito, en palabras de Natalí Barbella, es delegada de la ATSS en la mesa representativa del PIT-CNT, sin duda a través de los distintos informativos y programas de TV Ciudad, podremos ir acompañando esta campaña llevando información, Josema. Perfecto, Federico, muchas gracias allí por tu trabajo. Queda claro entonces, arranca hoy la campaña, ya tiene firmas y bueno, se estima llegar a las 500.000, como decía el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. Dejamos el móvil de Federico Jurkovic y vamos a contacto con otro de nuestros periodistas, Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde está, JP?
José María, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados aquí en el Cedel Carrasco a propósito del cierre del barrido inclusivo, este programa que ya tiene 21 temporadas, lo que era antes el barrido otoñal, que empleó por 9 meses a 120 mujeres, pero no solamente fue un programa de empleabilidad de la Intendencia, sino de capacitación, por ejemplo, en cocina integral, en repostería, artesanías en yeso, construcción en yeso. Por eso estamos con la jefa comunal también para hablar acerca de este barrido y cuáles fueron las principales conclusiones. Bueno, Intendente, la vimos llegando con alegría, con algarabía, bailando plena. Creo que puede y debe rendir más, pero más allá de eso, creo que bueno, una gran conformidad con este programa. Sí, generalmente en los cierres de estos programas, que es un cierre, ¿verdad? Y que enfrenta también a estas mujeres a cómo seguir. Y paradójicamente hay una gran alegría, lo cual habla de la experiencia que tuvieron, ¿verdad? Y como tú dijiste, sí, fue una experiencia de trabajo muy buena, pero además de capacitación muy intensa en otras cosas para que este programa, que yo decía es como una rueda, que bueno, durante 9 meses trabajan 120 mujeres, para el año que viene 120 más, es una rueda que no ha parado de girar en 21 años, lo cual me parece un gran mérito de la Intendencia de Montevideo como organización y como generadora de política pública. Y bueno, esa alegría fue la que me envolvió en el trencito a la entrada, con mucho afecto verdaderamente. Y bueno, lo que conversábamos con estas mujeres, que es lo que estamos tratando de hacer en la Intendencia, es, así como tenemos esta rueda de hace 21 años, ya tenemos algunas ruedas del Plan ABC que están girando. El tema, por ejemplo, de todo lo que son los motocarros, es una rueda que vamos a empezar a ampliar. Por ejemplo, nosotros hicimos una prueba con, gente liberados que fueron sugeridos por Dinali. Hicimos una prueba con un pequeño número y nos fue muy bien, y ahora vamos a llevar a 30 la cantidad de personas egresadas de Dinali que vamos a incorporar al programa Motocarros. Ahí tenemos una rueda, esa de los motocarros, que empieza a incorporar más gente. No descarto que de estos programas de barrido incorporemos una pequeña parte también a motocarros. Quiero decir, estos motores empiezan a interconectarse para que bueno, podamos concatenar experiencias y maximizar el valor para las personas de estas oportunidades. Allí en los testimonios de las personas que concurrieron aquí, por ejemplo, mujeres que estuvieron privadas de su libertad han podido terminar su bachillerato, pero también se empoderaron económicamente y ya salen con un oficio. Por ejemplo, también uno de los que acompañaba este proyecto, que era una tecnicatura administrativa. Esto usted anunció también que se va a acompañar, se van a atender redes también con otros programas de la Comuna en 2024. Sí, así es. Los testimonios son verdaderamente conmovedores. Tú nombraste uno de una mujer que salió en libertad y que encontró acá una oportunidad, ¿verdad? También hubieron otros casos en los cuales hablaron de descubrir que podían hacer, por ejemplo, trabajos en yeso, trabajos para la construcción, descubrir que en realidad los trabajos que generalmente se asignan como para hombres, en realidad no necesariamente tiene que ser así, descubrir la oportunidad de tener autonomía económica, de valerse por sí mismas. Bueno, estos programas lo que tratan de hacer es darles una valija de herramientas que cada una se quede con ello y pueda seguir buscando otros trabajos o incluso postulándose a programas de la Intendencia como fortalecidas, juntarse entre varias y armar un emprendimiento. En fin, es como abonar las raíces de la sociedad. Le hago la última, Intendenta. Bueno, ¿cómo se cataloga el trabajo de las distintas ONG que también estuvieron trabajando en cada una de las 5 zonas? Muy bueno, muy bueno. La verdad, muy integradas a todo. Ellos son las que, digamos, coordinan el trabajo de las cuadrillas. Excelente trabajo, simbiótico totalmente con la política de la Intendencia, y la prueba está acá, digamos, el afecto, el buen ambiente de trabajo de 120 mujeres aplaudiendo a sus jefas, es una cosa interesante de vivir, así que bueno, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, allí pasaba José María, la Intendenta Carolina Cosa, acerca del programa Barrido Inclusivo. Bueno, muy bien, hay que mejorar entonces ese 2 y 1 de plena. Juan Pablo, gracias por tu trabajo allí. Bueno, y ya pasamos por el PIT-CNT, estuvimos en el Cedel Carrasco y ahora nos vamos al Parlamento con otro de los móviles de TV Ciudad. A cargo de Eduardo Delgado. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Así es, Josema, estoy en el Parlamento, donde ayer la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Garantías para la Primera Infancia y Adolescencia. Y estoy con la principal impulsora de este proyecto, que es la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Gracias por estos minutos, diputada.
¿cuáles considera que son, digamos, los principales objetivos que se pueden lograr con esta ley aprobada? Bueno, con esta ley, que antes de responder concretamente tu pregunta, Eduardo, reconozco que ayer como sistema político dimos una señal en una votación interpartidaria, 76 de los 86 presentes, que permite con esta ley los temas de infancia, primera infancia, infancia y adolescencia, ponerlos como una política de Estado, reorganiza el Estado uruguayo con una mayor eficiencia, eficacia, convoca a tener un gabinete, no es una institucionalidad nueva, es con los ministros, con presencia de la República, de las carteras correspondientes de Educación, Salud, Vivienda, Economía, la Dirección de OPP, con el Ministerio de Desarrollo Social coordinando este gabinete y con una unidad de Economía y Finanzas que trabajando con la OPP permiten reordenar las asignaciones presupuestales bajo una estrategia, un plan que permita que el país dé un salto cualitativo en el abordaje que hoy tenemos con respecto a todas las prestaciones que llegan de forma dispersa, fragmentada, hacia los hogares con niños, niñas y adolescentes. De ahí es un desafío que tenga la discusión en la segunda Cámara y que se reglamente la ley, porque todos sabemos que una ley es importante, porque da un marco legislativo, jurídico, que permita que transite de una administración a otra, porque ese ha sido un error que tenemos grave con el diseño de determinadas políticas públicas. Primero, no se abordan de forma transversal, se abordan también desde el punto de vista de la asignación presupuestal y del diseño de forma fragmentada, y el abordaje de los niños no puede ser separada del mundo adulto donde viven. Entonces requiere que hoy el Uruguay tome esto como una prioridad. Hoy el Uruguay tiene 157.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos dificultades en el acceso a prestaciones de un sistema de cuidado, del sistema educativo, al mundo del trabajo. La vivienda es clave. Hoy hay 30.000 niños viviendo en hogares con emergencia habitacional y era sustantivo que tengamos un acuerdo interpartidario para que esto sea una política de Estado y demos un salto cualitativo. Y diputada, justamente este proyecto, bueno, contó con el apoyo del Frente Amplio, del propio presidente de la República, de la vicepresidenta, lo que facilitó además votos del Partido Nacional dentro de la Cámara de Diputados. ¿Hay algún tipo de acuerdo para, en este año y poco que queda, que el Senado apruebe y esto sea una ley firme? Sí, en eso estamos trabajando y también destaco el Partido Colorado desde el inicio dio apoyo a la ley, de hecho mayoritariamente creo que menos un diputado ayer la votó, el Cabildo Abierto también tuvo medio mitad y mitad la aprobación de la ley, Partido de la Gente, o sea tuvimos de otro el diputado Luz. Y con el Partido Nacional venimos trabajando y hemos hablado con la vicepresidenta de la República, con senadores, para cuando se dé la discusión en el Senado podemos tener una agilidad, porque esta ley tiene mucho que ver en la reglamentación que se puede hacer en el año que viene por parte del Poder Ejecutivo, que ordene las partidas presupuestales, que vea el diseño, para que en el próximo presupuesto del año 2025 veamos dónde sí hay que reforzar con recursos, porque es clave que el Uruguay sí requiere por lo menos duplicar, triplicar la asignación de su gasto público social dirigido a los hogares donde hay niños ni adolescentes. Pero esto no se puede hacer si primero no ordenamos los más de 500 programas que hoy el Estado uruguayo tiene en diferentes instancias de instituciones del Estado, que a veces no se coordinan, no hay una estrategia donde haya indicadores de resultado, cada uno lo aborda de forma sectorial y eso hace que, por ejemplo, una familia que hoy tiene un niño con un trastorno del espectro autista migra entre prestaciones que vienen del sistema de salud, otras del BPS u otras que estén vinculadas a otra institución del Estado, y eso hace que de verdad tengamos los indicadores que hoy nos tendrían que desafiar, que no hay política pronatalista más importante que cuidar a los niños que ya están. Entonces ese tendría que ser, y vuelvo a destacar, una buena señal de que si la ciudadanía nos votó, y esto es una iniciativa que destaco por parte de la oposición, nosotros la bancada del Frente Amplio, que haya tenido un acuerdo interpartidario importante, porque así es como se construyen políticas de Estado, en que si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Muy amable, diputada, muchas gracias. Volvemos a estudio. Bueno, si se aprueba esta norma, queda un año y poco en el Senado, Josema, cambiará sin duda el diseño general de las políticas públicas referidas a infancia y adolescencia en el país. Bueno, ojalá que ese apoyo que hubo en la Cámara Baja y también a nivel de gobierno se traslade a la Cámara Alta para finalmente aprobarlo. Gracias, Eduardo, equipo de nuestra entrevistada. Nosotros les contamos ahora una información que adelantamos en titulares. La justicia formalizó la investigación contra 9 militares por los crímenes cometidos contra habitantes de la localidad de
de San Javier entre los años 1980 y 1984, entre ellos el crimen de Vladimir Roslik. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, había solicitado la formalización de la investigación contra 12 militares partícipes de la represión contra la población rusa de San Javier sobre fines de la dictadura. Sin embargo, uno de ellos, Alberto Loitey, ex candidato a intendente de Soriano por Cabildo Abierto, falleció y otro militar está internado en grave estado, por lo que no concurrió a la audiencia. En este marco, la jueza de Fraiventos, Selvasiri, aceptó la formalización de los 9 militares por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. La magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica, prohibición de acercarse a las víctimas y de salir del país. En tanto, la jueza desestimó la imputación contra Dardo Morales, quien participó activamente en el interrogatorio del médico Vladimir Roslik, muerto por torturas en 1984. La magistrada argumentó que el militar ya fue juzgado por estos hechos. Morales fue procesado semanas atrás por las torturas contra la maestra Susana Zanoniani y otros habitantes de San Javier en 1980. El fiscal Percivale decidió apelar la decisión, ya que esta nueva imputación incluye hechos ocurridos en 1984. La muerte de Vladimir Roslik es uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura. Roslik fue el último muerto por torturas durante el período del terrorismo de Estado. De tema ahora les contamos que el ex fiscal de Corte Jorge Díaz consideró que la propuesta de prohibir a los fiscales ejercer como abogados tras abandonar la fiscalía es inconstitucional. En entrevista con La Letra Chica, Díaz aseguró que la iniciativa surge por la incapacidad del gobierno de consensuar la elección de su sustituto. Es una norma que nace ya como flagrantemente inconstitucional, que es absolutamente injusta y que para mí, y esta es mi humilde opinión personal, obedece a dos motivos fundamentales. El primero, esa especie de furia que tiene el gobierno, algunos legisladores del gobierno, porque no han podido designar a un fiscal de corte, es decir, es una furia con su propia incapacidad, porque yo hace 2 años que me fui y el Poder Ejecutivo hasta ahora no ha propuesto ni un solo nombre para ser fiscal de corte, Procurador General de la Nación, bajo el argumento de que los nombres que ellos quieren no tienen los votos necesarios. Pues si los nombres que ellos quieren no tienen los votos necesarios, deberían proponer otros nombres. Y la otra razón es que yo creo que hay un colectivo o hay un grupo de profesionales que no quieren que los hoy fiscales, que son quienes tienen la mejor preparación, la mejor formación y la mayor experticia para desempeñarse como abogados en el proceso penal actual, no se vayan mañana a ejercer la profesión y a competir con ellos en el mercado. Yo creo que esas son las dos razones. Es decir, acá no hay razones éticas, no hay razones estéticas, acá la única razón es restringir un mercado para que no puedan ingresar nuevos competidores. Bueno, de alguna manera seguimos en temas, asuntos vinculados, porque el Colegio de Abogados del Uruguay cuestionó la decisión de la Asociación de Fiscales de dejar de atender a los abogados como medida de lucha tras declararse en conflicto. Así las cosas, en un comunicado, el colegio respaldó el reclamo de mayor presupuesto para la Fiscalía General de la Nación, así como un aumento de los recursos para el Poder Judicial y la Defensoría Pública. Sin embargo, la medida del gremio de fiscales de no atender a los abogados se presenta como contraria a los principios del nuevo sistema procesal acusatorio, el cual está regido por el principio de buena fe y de objetividad de todas las partes. Según el Colegio de Abogados, el actual sistema genera una posición desigual entre la Fiscalía y los defensores, por lo que la interacción entre los fiscales y los abogados en el sistema actual es muy importante. Por este motivo, piden al gremio de fiscales que revea su posición. Hoy es momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos para el tramo final de la edición Mediodía de MBD Noticias.
final de MBD Noticias, 20 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Les contamos que la Cámara de Diputados aprobó el voto interno electrónico para legisladores presentes en sala. El objetivo es registrar y dar acceso a la población a la información sobre la actuación de los diputados. El representante colorado Ope Pasquet, impulsor de la iniciativa, aseguró que permitirá dar transparencia en la labor de los legisladores. Se va a poder saber mediante el voto electrónico, en primer lugar, quiénes participaron de la votación. Los que no participan eran que no estaban en sala. Y además se va a saber quién votó qué. Eso actualmente no surge de las versiones taquigráficas que registran el resultado. Por ejemplo, 50 en 80 afirmativa, pero no se sabe quiénes fueron los 50 ni quiénes fueron los que votaron en contra. Esto se limita al ámbito de la Cámara de Representantes, no tiene nada que ver con las elecciones nacionales, no es el voto electrónico que se utiliza en otros países para las elecciones nacionales. Eso no se toca, no tiene nada que ver con esto. Esto funciona exclusivamente en el ámbito de la Cámara de Representantes. Y en segundo lugar, no es voto a distancia, como en algunos países se utilizó durante la pandemia, que los legisladores no venían a la sede del órgano legislativo, sino que votaban desde su casa. Esto no es así. Para votar hay que estar en sala, hay que recibir la tarjeta con la cual se vota y es así que se hace efectivo el voto. De manera que tenemos que estar acá. Lo que esto nos da es, como decía, certeza y transparencia. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MBD Noticias. La información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a la hora 19 y nosotros mañana bien tempranito a las 8 con la primera edición. Que pasen bien.